Literal el piso se fue hacia el techo y el techo se fue hacia el piso. Todo esto que nos ayudaron a salir de la piscina y a sentarnos y todo eso, estando nosotros empelotados. Y ellos también. Cómo se lo viven aquí, de qué es lo normal, qué es lo habitual. Viena es la mejor ciudad del mundo por encima de las otras 450 ciudades que analizan a nivel mundial. Es esta la escogida. Bueno, pero eso según el estudio. Ahora, yo estoy aquí para comprobar eso. Pero bueno, vamos a empezar este recorrido. Vamos allá. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar descubriendo cómo es la vida en Austria. Un país muy interesante y que ha pasado por muchas cosas. Y si quieren saber exactamente un poco de su historia, pues tienen el episodio anterior acerca de mis primeras impresiones, donde les estuve comentando todo y además muchas curiosidades que nos encontramos en nuestro camino. Hoy vamos a hacer un recorrido diferente por varios sitios muy populares para los austríacos, para conocer cómo se desarrolla la vida aquí, qué diferencias tiene con el resto de otros países que hemos visitado hasta ahora, pero sobre todo la diferencia que hay en este país con respecto al nuestro y desde donde tú me veas. Lo que sí les puedo adelantar, porque lo vivimos ayer y hoy estamos súper, miren, ay, como una nube, descansamos como unos bebés por algo que vamos a hacer al final del día. Y es que no nos aguantamos y desde ayer ya lo experimentamos y lo grabé todo. Y eso lo van a ver en este video. Les adelanto que es algo que va a chocar culturalmente con la mayoría de países desde donde ustedes me están viendo, sobre todo si me ven de América, pero que seguramente al final pues me van a dejar su opinión si les gustaría hacerlo o no, si ya lo han hecho o no. Yo creo que la mayoría va a decir que sí, no lo sé. Bueno, eso me lo dirás tú en los comentarios luego que lo veas. A lo mejor de lo que nos gustó a nosotros, si nos da tiempo más tarde, volveremos a ir. Pero bueno, vamos a empezar este recorrido, pero no sin antes desayunar. Listo el desayuno, ya salimos a las calles. Creo que hoy va a estar el día así, nubladito. A lo mejor en algunos momentos saldrá el sol. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo amaneces? Bien, bueno, hacía tiempo que no desayunábamos con esto del ayuno y bueno, con fuerzas para iniciar el día así llueve. Así es. Para tener una idea de cómo se desarrolla la vida aquí en Austria, específicamente en Viena, tenemos que ir a una parte muy importante de esta ciudad y es el río Danubio. Es una arteria importante porque atraviesa prácticamente todo el país, además de otros países europeos. Y pues yo no puedo dejar pasar la oportunidad para verlos con mis propios ojos y ver un poquito de los alrededores. Pero para llegar allá y agilizar un poco vamos a tomar el transporte público, en este caso va a ser el metro y pues lo vamos a estar utilizando por primera vez. No sé qué precio tendrá, vamos a ver. En Luxemburgo era gratis, pero aquí como vimos desde el video de primeras impresiones, nada es gratis. Ahora, para que ustedes tengan una idea, hoy cuando estoy grabando este video es día domingo y como podemos ver desde temprano las calles están bastante activas. Sobre todo el tema de cafés, restaurantes, todo el mundo está desayunando en este momento. Tenemos una patrulla de policía allí, miren cómo se escribe Polizei, no sé si se dice así, yo creo que sí, Polizei. Bueno, esto está cerca de nuestro hotel, apenas hemos caminado una cuadra y tenemos muchísimas tiendas. Miren, tenemos el Hard Rock Café allí, tenemos un Starbucks, tenemos un McDonald's de este lado. Podemos ver además que aquí existen Tesla para usarlos de taxi, entre otros tipos de taxis que hemos visto. Y es que aquí miren, he visto unas camionetas Mercedes de las costosas de taxi y eso ya habla mucho acerca del país porque vemos que es un país con gente pudiente que puede pagar ese tipo de transporte porque no deben de ser nada baratos. Kioscos de salchichas, si vamos a conseguir bastante. Miren, aquí te venden salchichas por todos lados. Ay, miren eso, salchichas deliciosas, salchichas con embutidos. Aquí también tenemos un puesto de pizzas. Todo esto está abierto ya desde temprano. Miren, por ejemplo, una pizza familiar 19,90, un slice de pizza 3,80 €. Los combos, así tipo un doner kebab, está en 6,80 con refresco y un slice de pizza con refresco también en 5,80 €. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? A ver, muéstranos. ¿Qué dice ahí? El sediento en esta ciudad dedicado, bienes, mesas urbanas. O sea, como que el que venga con sed tiene donde tomar agua. Básicamente algo así. Miren, por allá, yo dije, están tocando un tambor. No, el señor de la basura que está recogiendo, pues tiene que mantener limpia la ciudad. Y eso es algo que nos hemos dado cuenta. Sí, la verdad es que desde
que llegamos, lo primero que me di cuenta es de eso, que estaba muy limpia. Por más que había mucha afluencia de personas y de turistas, la gente mantiene limpias las calles. Sí, la verdad es que sí. Después vamos a pasar de noche por este sitio, seguramente cuando ya estemos regresando al hotel, y ver un poquito cómo es la vida nocturna. Epa, mira, estoy viendo algo que es gratis, no todo aquí lo cobran. Miren esto, tenemos este tipo de cosas gratis, son como unos periódicos, así que no todo se cobra. Ahora vamos a comprar el metro. Esta es una de las entradas hacia el metro, pero creo que acá está para comprarlos. Tenemos estas máquinas aquí, creo que no hay taquilla con una persona como tal, pero sí está la máquina. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo es la cosa. Star. Ok, esto está en alemán austríaco y aunque podemos llevar a cabo la compra, sí que tenemos diferentes idiomas. Y miren la cantidad de idiomas que te ofrecen aquí, porque esto es un país multicultural. Así que bueno, tenemos español aquí. Ahora sí, un viaje a precio completo, un viaje a precio reducido, abono mensual, abono semanal. Puedes comprar de 24, 48 y 72 horas. Por ejemplo, el abono mensual, vamos a ver cuánto cuesta el abono mensual a precio completo. Tarjeta mensual MNP a precio completo sería 51 euros. Esto sería válido desde abril. Ok, ya tenemos una idea entonces, unos 50 euros. Y tenemos la tarjeta mensual MNP, pasaporte social de movilidad. Si tienes el pasaporte social de movilidad, ya se reduce a 18 euros. Fíjense la diferencia de precios tan enorme. Un ticket sencillo nos va a costar 2,40 euros. Un viaje, ok. Si queremos 2 viajes, pues nos va a costar 4,80. No es que nos va a costar más barato. Un viaje a precio completo. Número de billetes, vamos a poner que son 2 billetes. Bueno, sí, 2 billetes porque necesito uno para Angie. Vamos a darle aquí para comprar. Creo que ya estaría listo. Tarjeta, por favor, vamos a volver a pasar. Después de intentar con varias tarjetas que me decía tarjeta desconocida, no sé por qué. Listo. Tenemos uno y el otro. Listo, ya tenemos los tickets, te los dan así, en un cartoncito, que después por lo que veo tenemos que validar, ¿ok? Simplemente lo pasamos aquí. Lo validamos el de Angie, te lo marcan aquí, como que ya lo validaste. Para poder bajar hacia donde vamos tenemos este ascensor, también hay escaleras eléctricas para las personas con problemas de movilidad o simplemente pues lo quieres hacer más cómodo, o si tienes un coche con un bebé, pues también. Ahora nosotros tenemos que ir hacia Leopoldau y aquí también nos los dice Leopoldau, dice que viene el próximo en 2 minutos. En aquellas pantallas también te lo indica, así que todo está muy bien señalizado, está bien fácil de utilizar. Y utilizar, por ejemplo, en este caso el metro es sin duda alguna una cosa muy común para los austriacos, porque la ciudad además está muy bien conectada. Tienes otros tipos de transporte diferentes como autobús, taxis, hasta carretas de caballo si quieres dar un paseo por el centro de la ciudad, como ustedes pudieron ver en primeras impresiones. Y aquí viene. A ver. Y la verdad es que se ve bastante lleno. Sin duda alguna, con el tema del transporte público, pues podemos corroborar que una de las razones por lo cual la ciudad de Viena es una de las mejores ciudades para vivir, pues tener una muy buena comunicación con el transporte público es una gran, enorme y cómoda ventaja. Bueno, miren, esa persona estaba sentada allí con su bolsito y tal, no sé si estaba pidiendo, y de repente se paró una patrulla de policía aquí y agarró su mochila y se metió rapidito para el metro. Me imagino que está prohibido mendigar acá, pedir, este tipo de personas que se ponen quizás a hacer algo para que le den dinero en la calle, creo que está prohibido. Les voy a mostrar algo y ya después ustedes seguirán con el video, pero miren lo que vimos a plena pie de calle, Bueno, dice lo que dice allí, muestran lo que se muestra aquí y miren lo que hay allá adentro. Sí, es lo que ustedes creen que es un cultivo, miren, bien resguardado allí de esto que estaba aquí. Y miren, está así como que es una tienda ahí. Y ya, y tiene un monito. ¡Qué locura! ¿Creen que esto sea parte del por qué Viena es considerada la mejor ciudad del mundo para vivir? Bueno, vean qué curioso. Esto es un vivero. Esto aquí es un vivero. Y justo el vivero queda al lado de la tienda que estuvimos viendo hace un momento. Está justo allá. Entonces, ¿será parte del vivero la tienda? ¿Será que cuando no venden orquídeas y pinos venderán otra cosa? Bueno, pudieron diversificar el negocio. Bueno, continuamos en búsqueda del Danubio. Vámonos para allá. Después de ese pequeño pero interesante paréntesis, les tengo que seguir contando acerca del cómo
esta ciudad es considerada la mejor ciudad del mundo para vivir? Bueno, resulta que según un estudio, durante 10 años consecutivos ha determinado que Viena es la mejor ciudad del mundo por encima de las otras 450 ciudades que analizan a nivel mundial. Es esta la escogida para esa categoría. Ahora, falta determinar muchas cosas del por qué. Ya vimos que el transporte público es súper eficiente, funciona muy bien. Por ejemplo, toda esta zona aquí es para andar de bicicletas, tienen su área demarcada acá y nosotros vamos por este lado, la vía peatonal, y esto pasa al lado de una tremenda autopista. Entonces está muy bien todo planificado, porque a veces sucede que no puedes pasar por estas áreas a pie, tienes que a juro pasar en carro, se complica, es un tema, y la verdad es que esto está bien alejado del centro de la ciudad hacia donde estamos yendo. Bueno, miren, este parque está justo al lado de esa gran autopista, está encerrado, fíjense que tiene esta reja y es un parque para perritas. A Angie le gustan este tipo de sitios porque nos gustaría que tuviésemos uno en Braga, en la ciudad donde vivimos, para poder ir con Apolo libremente y que esté seguro encerraditos y no haya problema de que se salga, y que sea especialmente para perritos, para que después no haya problemas de que si hay niños y los perros puedan quizás tumbar a los niños, y pues que la gente aquí en Viena tenga estos lugares, estos espacios, pues es más calidad de vida para ellos y un punto más a favor en esa clasificación. Está rayado el letrero, pero eso es un perrito allí. Aquí está el cuerpito, la colita, la cabeza y las patitas. ¿Ven? Y entonces se cierra la puerta y así ya el perrito no se puede escapar si tienes un perro travieso que le gusta correr y tienes que alcanzarlo. Que esto, miren, esto se cierra automático, no tienes que cerrarlo tú como tal, porque si a alguien se le olvida, pues no pasa nada. Y fíjense, si entramos al parque, tenemos también bolsas, porque a pesar de que está esto un área verde especialmente para los perritos, no quiere decir que vas a dejar las cosas de tu perrito allí, no, tienes las bolsas disponibles para que lo recojas. Y bueno, ustedes como ciudadanos también pueden colaborar a que las cosas sigan funcionando. Por ejemplo, estoy traduciendo esto en tiempo real para ver qué es lo que dice, y dice que si la máquina expendedora de bolsas está vacía o está rota, pueden llamar al número que aparece allí, indicar el número de ubicación, que es este que ponen aquí, y vienen a reponer. ¿Qué tal? Bueno, vean esto. Aquí tenemos unas escaleras para bajar hacia la parte cerca del río, pero queremos seguir un poquito más allá para mostrarles el río desde arriba. ¡Miren eso! ¡Hay unas hamacas! Miren, hay unas hamacas allá abajo. También veo unas máquinas para hacer ejercicio. Veo algunos barcos, seguro hacen paseos por el Danubio. Y amigos, este es parte del famoso río Danubio. Vean qué ancho está en esta parte, es enorme. ¿Qué tan enorme? Pues miren, son 2.850 kilómetros. Es el segundo río más largo de Europa. Ahora, no solo pasa por aquí, por Austria, también es uno de los ríos más importantes de Europa. Recorre la parte centro-oriental en dirección principalmente oeste a este, pasando o limita en este caso 10 países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. Por eso, amigos, están todas esas banderas allí. Creo que lo que están representando es por dónde pasa el río Danubio, ya que esta parte en realidad es como un punto para, bueno, tomar alguna fotografía bonita, y seguramente pues le quieren rendir homenaje a todos los países que conforman el paso de este río. Desemboca en el Mar Negro, donde forma el delta del Danubio, una región de gran valor ecológico. Tiene una cuenca de más de 817.000 kilómetros cuadrados, que representa el 8% del territorio europeo, donde vive el 10% de su población, y que drena también partes de Suiza, Italia, República Checa, Polonia, Ucrania, Eslovenia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Kosovo. Me parece a mí que es un río bastante importante de Austria, de la ciudad de Viena, por donde también pasa, y de Europa en general. Así que bueno, vamos allá abajo y poder ver eso más de cerca, porque yo me quiero mecer en esa hamaca. Las características que se clasifican, valoran y estudian para determinar cuál ciudad es la mejor del mundo para vivir está el sistema político, económico, social, cultural, educativo y medicinal, sin dejar a un lado la infraestructura, turismo, vivienda, servicios públicos y transporte. Así que luego de este amplio y cuidadoso estudio, los resultados pues se han concentrado aquí en la ciudad de Viena, la cual tiene una valoración alta en todos los aspectos
estudiados y pues tiene la mezcla perfecta para determinar esto. Bueno, pero eso según el estudio. Ahora, yo estoy aquí para comprobar eso y comprobárselos a ustedes, y también ustedes puedan determinar a través de este video sus propias conclusiones. Ah, mira, está cómoda. Miren, si a mí me dejan aquí, yo me acuesto y me quedo aquí rendido. Está bien cómodo esto. Lo que aquí dicen es que si vienes de turista a Viena y pues permaneces el tiempo necesario, puede que en algún momento decidas venir a vivir a esta ciudad. Eso es lo que puede pasar, así que no solamente esta ciudad está hecha para que vengas a turistear, sino que puedes pues terminar viviendo en ella. Y es que lógicamente uno de los aspectos más interesantes que tiene la ciudad es a nivel turístico, tanto de locales, o sea de austríacos, como de visitantes de todas partes del mundo, que pudimos darnos cuenta en el video de primeras impresiones, donde miren, una calle estaba repleta, y eso que era una calle, amigos, que tenía marcas carísimas, la gente haciendo cola para entrar a Louis Vuitton, a Chanel, a Cartier, o sea, una cosa impresionante. Y yo no sé por qué esas marcas siempre tienen fila de personas para entrar, o sea, es impresionante. Y no es que regalen las cosas, no sé si es que, bueno, son pocas las tiendas que hay en todo el mundo, y cuando vas a un país que lo visitas y que en ese caso en tu país no hay esa tienda, pues aprovecha, ¿será? Bueno, alguien se trajo el carrito del supermercado o del edificio, porque a veces los edificios cuentan con carritos para transportar el mercado. Pero este en particular es de un lugar que se llama Villa, porque si no, no exacto. esto. No, y yo vi ese supermercado en el centro de la ciudad. Eso sí. Pero ¿y qué es eso? A menos que haya por aquí uno cerca, y bueno, aquí quedó. Miren, se ven carros muy curiosos. Miren este, qué bonito. Un Citroën bastante antiguo. Y me da curiosidad, estas papeleras que tienen como... Ah, porque es para los cigarros, para apagar el cigarro. Entonces tienen como un lugar individual para que no se mezcle con la basura y pueda causar un incendio. Pero tienen como una pequeña chimenea, parece una pequeña casa. Miren, aquí le ponen seguridad a los carros. Miren, este le pone un trancavolante. Esto sí es raro de ver en Europa. A lo mejor es que esta zona, como está alejada, pues hay que prevenir antes de lamentar. Bueno, miren, esa señora que está allá al fondo está utilizando una máquina muy curiosa, porque es una máquina expendedora de tabaco. Vean que es una tienda, es una tabaquería, pero cuando está cerrada, inclusive tienen una máquina expendedora de tabaco para que lo puedan comprar. Vale 5,40 € esta cajetilla, por ejemplo, pero existen muchísimas otras. Entonces miren, te la entrega por aquí la máquina y listo. ¿Qué tal? Así de importante será el fumar. Y el ingreso que da, pues. Exactamente, la industria del tabaco aquí. Bueno, amigos, hemos visto en nuestro recorrido por diferentes puntos de Europa, países como Polonia, como Alemania, donde fueron afectados gravemente por la guerra. Muchas personas deportadas a campos de concentración, sobre todo la comunidad judía, y ya hemos hablado de ello, sobre todo, por ejemplo, en las series de estos países. Y ya hemos visto, y cuando vemos placas así en el piso, en edificios o este tipo de viviendas, cuando son placas doradas afuera, es porque aquí vivieron judíos que fueron asesinados, que fueron pues llevados a campos de concentración. Y a propósito de haber visto estas placas en el piso y que se relacionan con la Segunda Guerra Mundial y todos los eventos que allí ocurrieron, todo eso pasó realmente por una persona que lo inició todo. Y precisamente va muy relacionado con Austria, con este país. Y es que, amigos, una curiosidad enorme es que Adolf Hitler, nació aquí en Austria, y es algo de lo que los austríacos no están para nada orgullosos. Ellos pueden sacar el pecho de orgullo al decir que Mozart es de Austria, nació aquí, pero de Hitler pues se niegan rotundamente a hablar acerca del tema. Y es que quién no estaría pues avergonzado de alguna u otra manera, aunque no es culpa de nadie que esto haya sucedido así. Pero Hitler nació aquí en Braunau, una zona muy cercana con la frontera con Alemania. Precisamente, amigos, vamos a ir hacia allá para conocer ese lugar, porque vamos a estar recorriendo muchas otras partes de Austria y hablarles acerca de muchos lugares históricos de la Segunda Guerra Mundial y que tienen relación con este
personaje. Así que no se pueden perder los próximos episodios porque van a estar llenos de historia, llenos de lugares únicos y que vale la pena recordar, amigos, para que la historia no se repita. Bueno, sacamos los paraguas, amigos, porque está lloviendo y esta es una de las cosas con las que tienen que lidiar aquí en esta ciudad. Un punto negativo que no deben de tomar en cuenta en los estudios que hacen, y es el clima del país. Y es que miren, estamos en el mes de abril y, o sea, ya estamos en primavera y miren la lluvia, de repente todo nublado. No está haciendo tanto frío, pero aún hace frío, o sea, la gente está abrigada. Hay que estar abrigado porque de repente a veces hacen unos vientos que te empujan. Vean cómo las personas utilizan los pequeños jardines que hay a las afueras de los edificios en esta calle. Bueno, una pequeña jardinera porque está el árbol allí, y pues amarran sus bicicletas de la pequeña reja que utilizan para demarcar el área verde. Buen estacionamiento. Bueno, ya estamos llegando al parque de atracciones y justo al lado está este parque para niños que tiene muchas atracciones. Y que a pesar de que está lloviendo, miren, un trampolín. No, bueno, esto se ve divertidísimo. Si no estuviese lloviendo, me lanzo ahí. Está súper divertido. Allá hay un tobogán que además tiene como estos puentes con cuerda, que son súper divertidos. Después hay una malla completa ya como para dejarte caer. No, está súper completo este lugar. La verdad es que se ve muy divertido. Y bueno, esto es parte de la calidad de vida que cuentan las personas aquí, que tienen estos espacios para traer a sus hijos o que sus hijos vengan por su cuenta. Y a pesar de la lluvia, miren, hay unos pequeñines jugando por allá. Miren esa criatura, debe tener 3 años o 2 años, una cosa así. Y miren, anda aquí tranquilamente empapándose. Aquel niño también, no le importa la lluvia. Miren eso, la familia vino a jugar y no hay ningún problema con la lluvia. Lo prometido es deuda, amigos. Aquí tenemos una vista externa del parque, y digo externa porque, como se pueden dar cuenta, está lloviendo a cántaros. Ya mañana tenemos que buscar el auto de alquiler para ir a otras ciudades y lamentablemente no vamos a tener oportunidad otro día de entrar al parque como tal, pero sí les tengo que decir algunas curiosidades de ese lugar, y es que es el parque más antiguo del mundo y sin duda, si tienen la oportunidad, vengan y disfrútenlo. Este parque está aquí desde 1895 y conserva algunas de las atracciones de aquella época, como esa noria que ustedes están viendo allí. Bueno, esa noria tiene más de 100 años, amigos, pero está en perfecto estado, sigue funcionando. Miren, está funcionando en este momento. Y lo mejor de todo, que para visitarla lo pueden hacer a través del metro. Miren, está justamente aquí la estación, así que está muy pero muy práctico llegarle. Y además miren, está llegando el autobús turístico que también los puede dejar justo allí. Así que, como ven, la ciudad está bastante bien conectada, como les he comentado. Ahora, vamos a irnos de esta zona del parque. Vamos a seguir por allá, por el frente, por detrás de ese edificio, que vamos a tomar otro metro que nos va a llevar a nuestro siguiente punto. Bueno, esta es como una pequeña estación donde hay un estacionamiento también para bicicletas. La gente llega, deja su bicicleta allí y continúa su camino en metro. Bueno, alguien aquí se antojó al pasar por aquí, vio unos noodles de vegetales y además súper baratos, amigos. ¿Se imaginan cuánto costó? No llega a 5. No llegó a 5 euros, 4 euros y medio, y estaba full de noodles con vegetales. Y también los tienen, no necesariamente tiene que ser de vegetales, hay también con carne de cerdo y así. Y o sea, está súper barato, sí. O sea, por ejemplo, este que tiene carne vale 5 euros el grande. Está súper bien para los precios de Austria. Más que bien. Justo nos antojamos porque tenemos que tomar el metro que les comentaba justo allí, y mientras que terminaba de escampar y tal, y para calentarnos un poquito, pues allí está comiendo algo allí. Y contar con variedades en precios en cuanto a la comida, sí que puedes conseguir sitios muy caros, pero también puedes conseguir sitios muy baratos. La economía aquí es bastante estable, los precios también son accesibles, como ustedes pueden ver. Y, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, para los alquileres, sí que se consiguen alquileres bastante económicos si lo comparamos con lo que ganan las personas. Entonces, esa relación con respecto a lo que ganan las personas, con lo que van a invertir, en comparación con otras ciudades que, por ejemplo, imagínense Madrid, Londres, que a lo mejor se gana muy poco, pero también se gasta mucho para poder vivir allí. Y ya vamos a estar hablando de los alquileres, de los precios de los alquileres aquí, y hablando acerca de lo que ganan las personas aquí en relación a qué tipos de trabajos se pueden conseguir. Miren, se pueden conseguir una gran variedad de trabajos, y es que esta ciudad lo tiene de todo, desde puestos empresariales hasta, por ejemplo, en restaurantes, sitios turísticos, medios de transporte. O sea, dependiendo de tus habilidades, seguramente vas a conseguir algo de
hacer aquí en Viena. Eso sí, si cuentan con el papeleo necesario y están legalmente, no van a tener ningún problema de conseguir un buen trabajo y que eso les permita vivir el mes a mes. Ok, vámonos. ¡Ay, qué maravilla! Miren esto, no los habían dicho, pero no estábamos muy confiados al respecto. Y es que por aquí cerca no vimos un lugar para comprar el ticket. Entonces, si no lo pueden comprar antes de montarse, lo pueden comprar justo al montarse. Entonces, tenemos esta máquina aquí, que es tal cual la que estuvimos viendo afuera, cuando compramos el del metro, y pueden adquirir su ticket dentro del tranvía. O sea, no hay excusa para no comprarlo. Miren, nos tuvimos que bajar porque nos montamos del lado contrario, era hacia aquella dirección, no hacia esta. Bueno, caminando hacia la próxima parada que tenemos donde tomar correctamente el tranvía, me conseguí con un semáforo especial para bicicletas. Mira, lleva una persona en bicicleta y esto sí es curioso porque no en todos los países existe un semáforo para las bicicletas como tal, pero como existen estos carriles por toda la ciudad para tú andar de bicicleta, pues lo tenían que regular de alguna manera para ir todo en perfecto orden. Ahora sí, creo que estamos llegando al lugar correcto. Bueno, mientras que ya llegamos a nuestra parada, les comento de cuánto es el salario promedio aquí en Austria. Para trabajos no cualificados, por ejemplo, desde que trabajes de ser albañil hasta un restaurante como camarero, vas a ganar entre 1.800 euros a 2.000 euros. Esto es el salario promedio de este tipo de trabajos no cualificados. Bueno, seguimos caminando, tenemos que seguir derechito por aquí para llegar a nuestro siguiente punto curioso de la ciudad y así conocer más de los alrededores de diferentes partes. Ya nos hemos alejado bastante del centro de Viena, estamos como a las afueritas, a los alrededores. Miren qué iglesias tan hermosas hay. Bueno, hablando acerca del coste de vida aquí, les tengo que decir así. Por ejemplo, en Austria en general cuesta más, por ejemplo, un 16.12% más vivir aquí que vivir en Madrid. Pero sí es verdad que, bueno, el salario promedio es más alto. Ahora, ¿cuánto necesita, por ejemplo, una familia de 4 personas al mes para vivir aquí? Necesitan más o menos unos 2.650 euros. Y si es una sola persona, necesita aproximadamente unos 750 euros. Ambas cifras que les estoy dando no están contando con el precio del alquiler. Es para los demás gastos, que si luz, servicio, agua, mercado, ese tipo de cosas que también ya las voy a decir por individual para que más o menos tengan una idea. Ahora, para ustedes alquilar un apartamento, dependiendo de si es una habitación o 3 habitaciones. Por ejemplo, para una habitación en el centro de la ciudad está más o menos en unos 750 dólares aproximadamente. Ahora, este precio se puede elevar hasta los 950 dólares porque, bueno, todo depende del tipo de apartamento, de si está amoblado o no, de si es viejo o no, ese tipo de cosas. Ahora, el mismo apartamento, pero a las afueras, ya sí puede salir más barato. Te puede costar a partir de unos 500 dólares. Y si, por ejemplo, estamos hablando acerca de un apartamento de 3 habitaciones, en el centro de la ciudad te va a costar entre 1.800 a 2.000 dólares aproximadamente. Y si es a las afueras, el mismo apartamento de 3 habitaciones te puede costar entre 1.000 a 1.300 dólares también aproximadamente. Por ejemplo, para comprobar esto, estamos metiéndonos en un lugar de alquiler de apartamentos aquí en Viena. Y miren, este de 30 metros cuadrados que tiene un dormitorio, es un apartamento con un dormitorio, es bastante pequeño, 30 metros, pero bueno, en Europa esto es lo normal, está en 800 euros. Está súper bonito también, más o menos el mismo tamaño. Exacto, este está en 900 euros, también de un dormitorio. Y son precios mes. Exacto, es mes como tal. Ahora, ¿dónde estamos, amigos míos? Estamos en Unterwasserhaus. Creo que, bueno, algo me salió bien ese alemán austríaco. Es una casa, ¿verdad? Pero con ciertas particularidades porque tienen un diseño increíble. Miren, les salen plantas, ramas, árboles por todos lados. Miren como el piso aquí se eleva, tiene como esta ondulación aquí en el piso. Las columnas, fíjense que todas son diferentes, con estilos diferentes. Está súper bonita. Miren, esta casa fue diseñada por el artista Friedrich Unterwasser. Por eso se llama, Unterwasserhaus.
Si quieren venir, está cerca del Prater, donde estuvimos, entre los números 34 y 38 de la calle Kegelgas. ¿Saben a qué me recuerda el diseño de esta casa? A los diseños también de Gaudí. Tiene como ese estilo con los colores, las formas, los diferentes acabados. Está increíble. Y bueno, como ven, es una atracción bastante turística. La gente viene a tomarse pues la foto del recuerdo. Y pues para llegar a este punto, o sea, o para pasear por sus alrededores, no tienen que pagar absolutamente nada. Muy pintoresco. Y creo que, o sea, es un edificio habitado. O sea, vive gente en el edificio como tal. Tiene esta área verde por aquí. Lamentablemente para los ocupantes del edificio debe ser un fastidio que le estén tomando fotos a cada rato, ¿no? Pero ya deben de estar acostumbrados. También deben ser muchos apartamentos de alquiler, de Airbnb y ese tipo de cosas. Son los alrededores. Y vean que el diseño está muy bonito, las columnas están decoradas. Hay muchas columnas así con diseños diferentes. Y alrededor de la casa pues hay varias tiendas de gift shop. Puedes comprar algún souvenir. También tienes un restaurante. Bueno, restaurante no. Es un lugar como para comer. Varios sitios para comer allá arriba. Es un pequeño centro comercial. Ahorita vamos a entrar para ver qué opciones tenemos. Vamos a ver si conseguimos también un lindo recuerdo de Austria, que aún no lo tenemos. Bueno, entramos a uno de los espacios donde van a conseguir souvenirs. Justo aquí donde está la casa que estábamos viendo. Y pues si no consiguen un souvenir aquí, creo que no lo van a conseguir en ningún lado. Hay de todas clases de cosas. La verdad es que les recomiendo mucho venir aquí. El ambiente está bastante agradable. Si se quieren comer algo o beber algo, lo pueden hacer. Arriba también tienen café, tienen baños, tienen, como les digo, bueno, tiendas de souvenirs por todos lados. Así que se van a divertir. Le pueden entrar por este lado. También al frente tienen otros lugares más para visitar. Bueno, la vida aquí no siempre fue así como ustedes la están viendo, tan tranquila, tan pacífica, todo funcionando perfectamente. Y es que Austria estuvo involucrada en 9 grandes guerras, esto durante el siglo XIX. Y la verdad es que fue terrible. Fue una situación terrible para los austríacos. Y donde más se vio afectada fue aquí en su capital, en Viena. Tanto fue así que la esperanza de vida durante este periodo de guerras era de apenas 38 años. Seguramente por ese motivo, el servicio militar aquí en Viena sigue siendo obligatorio para los hombres de entre 18 a 51 años. Quizás pues quieren tener a la población preparada para cualquier eventualidad, habiendo participado en tantas guerras. La duración del servicio militar es de 6 meses y en el caso de servicio comunitario especial es de 9 meses. Y entre tanto hablar, tanto caminar y muchos tranvías que tomar, hemos llegado a un lugar bastante importante para los ciudadanos de esta ciudad y es el Stadtpark. Es un gran parque que está aquí en el corazón de Viena. Es hermosísimo, es enorme por las fotos que vi en internet y ahorita lo vamos a comprobar. Fíjense cómo se distribuye aquí todo, miren, bicicletas, peatones. Ya por aquí es una de las esquinas del parque. Hay flores nada más al entrar. Eso sí, lamentablemente los perritos están prohibidos. Miren la cantidad de bancos que hay aquí para sentarse. El parque lo vamos a ver dividido por un río que lo atraviesa y pues se inauguró en 1862. Tiene un estilo inglés y entre sus rincones más bonitos se encuentra el monumento dorado en honor al compositor Johann Strauss, el Kursalon y el conjunto arquitectónico de Wienflussportal. Época de tulipanes que adornan los diferentes parques y el Stadtpark es uno de ellos. Son estas clases de espacios definitivamente lo que nos da una perspectiva bastante llegadera a cómo es la calidad de vida en un país. Miren esta naturaleza, esta paz, tranquilidad que se respira. Un pequeño lago que podemos conseguir aquí con, bueno, pajaritos por allí, palomas. Tenemos también patos. Miren estos patitos aquí. Tenemos, miren, pedacitos de corteza aquí para que podamos caminar libremente. Miren los patitos allí. Seguro la gente está acostumbrada a darles alguna cosita y ellos se acercan. También pues simplemente te puedes sentar a la orilla del río y pues tener esta linda y hermosa vista. Bueno, aquella parte estaba prohibida a los perritos, pero esta parte ya acepta a los perritos. Eso te lo van diciendo con carteles. Pero ¿qué haces? Desapareces al perro y lo vuelves a aparecer. O sea, si no veo el cartel, ¿qué hago? Me lo meto en el bolsillo. Miren, por ejemplo, ahí viene un perrito sin problema. Miren, este es el río que les comento que divide al parque. Lo pueden atravesar a través de este puente que estamos utilizando nosotros ahorita, así como hay diferentes puentes a lo largo de todo el río. Bueno, y Austria es un país
tan bueno para venir a vivir aquí en general que el 19% de su población es extranjera, no es nacida aquí en Austria. Y esto siempre ha sido así porque desde tiempos antiguos muchos compositores famosos han hecho vida acá porque les encantó. Porque les encanta. Miren, tenemos baños públicos también aquí. Lo que no creo es que sean gratuitos. Sí tenemos fuente de agua allí, pero estos creo que sí son pagos. O sea, es gratis algunos servicios limitados. Exacto. Pero el baño como tal... o es esto nada más. Exacto. No, son este tipo de cosas. Yo creo que el baño es gratis. Exacto, el baño es gratis. Lo que, si quieren utilizar estos servicios, que te dé una yeyera, que te lastimen, o que tengan que usar un extinto. Por favor, da los 50 céntimos, van a ganar más. Y gratis para menores de 14 años. Mal hecho, ¿ves? Porque los que son capaces de incendiar algo normalmente son los menores de 14. Ah, ven. Y tenemos aquí para... Ay, vamos a llenar. Beber agüita. Vamos a llenar nuestra perolita. Muy práctico andar con perolitas de agua, ¿ya? Ahora, muy bonito estos parques, muy bonito estos espacios, pero si están estos espacios disponibles sin seguridad, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y esto pues no sería muy bueno para el conteo de la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero no tienen nada de qué preocuparse en cuanto a inseguridad aquí en Viena, porque, amigos, es una de las cosas que más puntaje le da cuando analizan este factor acá, y es lo que le da finalmente la posición de la ciudad más increíble, más espectacular para vivir del mundo. Y esto lo que aporta para los ciudadanos es un importante grado de estabilidad emocional para que, bueno, se sientan en paz sin necesidad de preocuparse por ese tema de, bueno, que les vaya a pasar algo en la calle o que los vayan a robar, de que vayan a, bueno, algo así. Y bueno, disfrutar de estos espacios así también. Y justamente estamos saliendo del parque y al ver estos lugares así verdes, bonitos, limpios, un ambiente cero contaminación, es también lo que le da peso a que Viena sea considerada pues la mejor ciudad para vivir. Y es que si lo comparamos con países como Estados Unidos, París, China, Argentina, Brasil, entre otros, pierden los lugares, los primeros puestos, porque también son ciudades muy contaminadas. Y esto es un notable aspecto positivo que tiene la ciudad de Viena, porque aquí no hay ningún tipo de contaminación al respecto. Mientras que seguimos caminando hacia nuestro siguiente lugar, pues les tengo que contar sobre los gastos individuales que van a tener que pagar para poder vivir aquí. Y son agua, luz, gas y, por ejemplo, recolección de basura. Todo eso suma más o menos para un apartamento de unos 85 metros cuadrados. Van a gastarse unos 200 euros, ¿ok? Ese es el presupuesto. Ahora, en cuanto al servicio de internet, si es aparte, podrán gastarse unos 30 euros aproximadamente con un internet de una velocidad buena. Y hemos llegado al siguiente punto, al Palacio Belvedere. Allá está uno de ellos, es el Palacio Belvedere Alto o Superior, y también está el Bajo, que es este que está justo aquí. Esto es un conjunto palaciego al estilo barroco, como se van a poder dar cuenta en su arquitectura, y es uno de los mayores de este estilo que hay por este lado de la ciudad. Palacios, tanto el Bajo como el Alto, está unido por todo este jardín que vamos a estar atravesando, y vamos a estar viendo alegorías en nuestro camino. En cuanto a su construcción, este de aquí, el Belvedere de abajo, fue entre el año 1714 y 1716, y el palacio de arriba o el superior fue construido entre el 1721 y 1723. Bueno, ya estamos llegando al palacio principal y miren, aquí hay muchos más jardines. Venimos viendo jardines desde bien pegadito el Palacio Bajo. Imagínense el dinero que había que tener nada más para mantener estos jardines en aquella época. Y yo creo que ha llegado el momento de buscar algo para comer. Ya las tripas suenan. Vamos a ver qué conseguimos. No sé si vayamos a conseguir un sitio para comer algo típico. Ahora, mientras que llegamos allí, les cuento acerca de la educación en este país. En este caso, esto se confía en parte a los estados federados y en parte al gobierno federal. Eso sí, la educación es totalmente obligatoria durante 9 años. Es decir, hasta los 15 años aproximadamente. La educación preescolar, que en este caso sería el Kindergarten en alemán, es gratuita en la mayoría de los estados, y esta se ofrece a niños de entre 3 a 6 años, y aunque en este caso no es obligatoria, la mayoría de la gente lo hace por su grado de aceptación.
Y nos bajamos del tranvía y miren dónde llegamos, al Parlamento, que no lo habíamos visitado hasta el momento. Miren qué imponente edificio, ¿eh? Muy bonito. Fíjense que la bandera de Austria, que está en el tope, tiene el escudo. Mientras que esperan, pueden admirar las carrozas que pasan junto al café. Ya tenemos 7 minutos aquí desde que llegamos y ya miren, avanzamos casi la mitad de la fila porque van llamando que sí, bueno, una mesa de 4 personas, de 7, de 8 y así. Entonces tenemos que esperar una de 2, que seguramente es lo más típico, que venga una pareja. Miren, el señor va llamando aquí. Ya casi, señores, estamos en la puerta y son 5:13. Tardamos 14 minutos en llegar hasta la puerta. Bueno, el lugar es súper elegantoso. Vienen a buscarte hasta la puerta, te indican que los sigas y pues tenemos por aquí nuestra mesa. Thank you. Miren qué bonita, mesa para 2 por acá. El multiverso, allí graba un poquito para su video porque les va a costar un poquito más de la historia del lugar y yo les voy a mostrar mi comida. Sí, yo también les estoy haciendo un video acerca de los dulces vieneses. ¿Por qué hago el video de los dulces aquí y no en otros lugares? Porque Austria, mejor dicho, el país entero, pues es famoso por sus dulces y es lo que voy a tratar yo de conseguirle, esos dulcitos típicos. Así es. Miren, el lugar es preciosísimo, súper elegante, súper fancy, como para una linda foto. Es como abovedado acá. Y tenemos el menú aquí. Yo voy a ver qué me escojo porque hay de todo. Hay comida, hay postres, bebidas. Así que bueno, pedir algo muy rico. En cuanto a los precios, miren, por ejemplo, las sopas desde 8 euros, 10 euros. Especialidades 20 euros, 18. Los postres como tal están desde 5,90 hasta 11 euros. 7, 5, 9, 8. Así que no es un lugar muy barato que digamos. Pero bueno, vale la pena el sacrificio para mostrárselos a ustedes. A ver, bueno, yo voy a probar, o lo que voy a comer, en realidad almorzar, va a ser una comida muy típica aquí en Austria, específicamente en Viena, y es el Wiener Schnitzel. Creo que se pronuncia así. Siempre digo, creo que se pronuncia así porque realmente no soy un experto en lenguas. Este plato es básicamente un filete de ternera que lo ablandan dándole golpes con un mazo, ¿verdad? Luego esto lo pasan por harina de trigo, huevo y lo empanizan y luego es freído. Lo acompañan con papa y te pueden también colocar una salsa de arándano. Lo puedes acompañar también adicionalmente con ensalada y en algunos casos te pueden ofrecer arroz. El resto es básicamente lo que les digo. Lo que sí es que no es nada barato, como les dije. Ese plato, que es creo que el más costoso del menú porque es el más solicitado, cuesta 26 euros sin la ensalada. Con la ensalada te puede llegar a costar casi 29 euros. Bastante costoso. Angie se pidió un tofu. Sí. ¿Con macarrón? ¿Parece eso? ¿O qué es? Es algo de aquí específicamente, mira, te lo voy a buscar porque es que no es fácil de pronunciar y seguramente lo voy a hacer mal. Se llama Vegan Spätzle. Okay. O sea, esto es vegano al parecer. Pero cuando lo busco en internet dice que entre los ingredientes tiene huevo. Entonces, bueno, el hecho es como una pasta, como unos ñoquis, algo así. Así es. Bueno, híncale el diente. A ver. ¿De una? De una. Esto solito primero, a ver. Como unos ñoquis. ¿Sabes a qué huele? Huele mucho como a los noodles de esos chinos. Tiene cara de ser cebolla frita. Sí, parece. Buenísimo. Sin más preámbulos, vamos a probar el bistec así solito como te lo traen. Yo creo que te va a gustar. Sí, a mí me gustan este tipo de comidas realmente. Debí agarrar un trozo más pequeño porque está hirviendo, está recién hecho. Está delicioso, es un bistec empanizado, no hay que darle muchas vueltas. La papa tiene como una especie de salsita, vamos a ver. Sí tiene un saborcito diferente por la salsa que le echan, tiene como espesa y tal. Está deliciosa. Y ahora voy a probar la salsa de arándano, una combinación bastante diferente a lo que estamos usualmente acostumbrados a comer. ¿Sería como para mojar la proteína allí o la papa? La verdad no sé, y tiene limón también, pero el todo contraste de sabor está bueno. Tienen que probarlo, recomendado. Y esto es, amigos, parte de la comida tradicional y es el plato más típico que van a conseguir aquí y que forma parte de la vida diaria de las personas. A ver, miren, llegó el postre, ¿ok? Miren esto, es una tarta de chocolate, le ponen como crema chantilly y además una bola de helado de vainilla. Yo lo voy a probar, pero lo voy a probar en un video muy especial que les está haciendo Angie en su canal de YouTube, probando dulces típicos en Austria porque hay muchísimos. Miren ese que ella tiene allí. Es raro, ¿verdad? Bueno,
Si quieren saber exactamente qué es eso y cómo sabe este, pues tienen que ir a ver el video de Angie que les está grabando en su canal de YouTube en la descripción de este video. Amigos, esto se ha llenado, ¿ok? Andamos buscando el postre, pero creo que lo vamos a dejar para mañana, no lo sabemos. Ahorita vamos camino al hotel porque vamos a ir a un sitio, nos provocó ir a un lugar que nos recomendaron. Pero antes de llegar allá tuvimos que ir a comprarle un traje de baño a Angie y yo tengo que ir a buscar mi short de playa. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? En ese frío, después van a ver por qué. Bueno amigos, para llegar a nuestro lugar compramos un billete de tren que nos costó 2,40 €. Un billete sencillo, un billete completo. Ya estamos aquí en la línea del metro. Ya está llegando nuestro tren, muy puntual. Y por lo que ven es un medio de transporte bien solicitado porque está repleto, ¿ok? Amigos, y hemos llegado a las Termweiler. Miren amigos, esto es parte de las instalaciones que no les mostré. Todo eso allí es una piscina que sale también y conecta la parte de adentro con la parte de afuera. Hay tumbonas por toda esta zona aquí, por todo alrededor de la piscina. Hay otra piscina igual a esta del otro lado y después viene la parte de los saunas. Arriba hay masajes. No, es enorme. Aquí abajo están los lockers. Bueno amigos, miren esto. Estos son los lockers que tú alquilas. Todavía ni siquiera sabemos cuánto vamos a pagar. Creo que lo mínimo son 30 € y puedes compartir el locker. Con esta llavecita desbloqueas el locker. ¿Ven? Se la presioné y se desbloqueó. ¿Abres? Y al mismo tiempo ahí te van cargando todo, al igual que a mí me dieron uno, donde te van cargando todo lo que tú consumas aquí y a los diferentes lugares que te vayas metiendo. O sea, hay que tener cuidado qué hacemos. Vamos a ver qué más podemos hacer. Son 10,50 € para entrar al sauna. Tienes que tener más de 14 años. Entonces fíjense que tiene unas barreras. Pasas el brazalete. No nos acercamos mucho. Y ya entras al área. Ahora dice sauna Damen, sauna Erren y Kaminsinger. No sé qué será eso. Bueno amigos, esta es la parte de afuera. Yo estoy en la parte de adentro viendo hacia el ventanal de afuera. Es una piscina termal. Hay solarium por este lado que por 5 minutos te cobran 5 € y te lo recargan a la tarjeta. Y todo esto es la parte de la piscina interna. Hay muchísima. Amigos, y este es el sauna mixto donde mujeres y hombres están aquí como Dios los trajo al mundo. Angie me está acompañando. Angie, habla. Hola. Es nuestra primera experiencia en este tipo de cosas, pero esto es algo muy común aquí en Austria. La gente viene como si nada, las mujeres, los hombres. Obviamente va a estar todo censurado, obviamente, pero van a poder ver que la gente está en pelotas y pasan mujeres y hombres. No les puedo mostrar más nada porque no me quiero meter en problemas. Miren amigos, y esta es la parte de afuera del sauna, piscinas y todo de la parte nudista. Esta es la única toma que les voy a poder hacer. Miren amigos, comencé pesando 68,100. Estoy en 67,4. O sea, 700 gramos de puro líquido sudado. Bueno, no les pude mostrar más que lo que les mostré. Es una experiencia diferente. Me gustó muchísimo. Nos gustó muchísimo. La verdad es que, bueno, cada quien anda a lo que va. Nadie está pendiente de más nadie. Es un ambiente súper tranquilo, súper agradable. Todo el mundo viene aquí a relajarse, a pasarla bien. Ya están diciendo que están cerrando. Nos quedamos hasta el cierre, que es hasta las 10 de la noche. Y eso sorprende muchísimo. ¿Y qué les puedo decir? No les mostré más del lugar. Es inmensamente grande. De los saunas hay de hombres, de mujeres y mixto, en el caso de que quieras entrar con pareja, y todos son nudistas, así que bueno, lo que ustedes decidan. Listo. Así. Listo. Miren qué práctico están estos secadores. ¿Cómo le das? A ver, así y ¿cómo? Y presiona. Ah, exacto, listo. Y te secan el pelo. Bueno, realmente en este punto no sabemos exactamente cuánto nos van a cobrar, porque realmente lo que utilizamos aparte de lo que ya mínimamente te exigen, que es alquilar un locker, solo fue entrar a los saunas, que sí son apartes. Y los saunas tenían un precio creo que de 10 €, creo que era la cosa, 10 € y pico. Entonces serían 20 € y pico en saunas, más lo del locker. Entonces yo calculo que vamos a pagar como unos 60 € entre los dos. Ojalá que sea más o menos la cuenta así. Pero bueno, ya les diré. Bueno, a partir de este momento, esta es nuestra segunda vez aquí, pero esta vez no nos salió muy bien que digamos. Miren, ahorita estoy mareado, que no se pueden imaginar, pero con un mareo increíble, con el estómago así como que con náuseas. Angie también está igual o peor que yo. Nos dio algo como raro, pero por no saber usar el sauna.
Angie sí hizo por primera vez hoy, esta última vez, de meternos al sauna más caliente, que es el de 90 grados. Yo lo hice varias veces ayer y la verdad es que estuvo bien, o sea, era fuerte, pero después que salíamos normal. Pero esta última vez que lo hicimos, nos metimos directamente a la piscina de agua fría. Bueno, y siempre yo lo hacía así, no hubo ningún problema. Y ya hoy, durante el transcurso de estar en los saunas, no en ese más fuerte, porque Angie lo hizo solo hasta ahorita, la última vez. Bueno, nos dio una cosa tan rara. Angie empezó de que me dijo, Gabriel, o sea, sujétame y ayúdame a salir porque no puedo. Ayúdame a salir. Cuando él me agarró, inmediatamente, o sea, ya no podía avanzar más. Nos tuvieron que ayudar porque no conseguíamos. Pues. Pedí ayuda en inglés y le dije, mira, yo necesito ayuda y ella necesita ayuda. Y ya no supe más de mí. O sea, no me desmayé del todo, pero cerré los ojos y ya alguien me sostuvo. Ella, no sé qué pasó con ella después. Alguien me ayudó a salir de las escaleras. Ella llegó a un punto Habría que dijo, la vista. ella dijo que no veía. Sí, no veía. Pero lo raro es que no me terminé de desmayar. Fue extraño, fue súper raro. Yo sí veía, yo cerré los ojos porque, o sea, todo me daba vueltas así como que si estabas en un barco. Pero literal el piso se fue hacia el techo y el techo se fue hacia el piso para mí. Y entonces nada, nos sacaron, nos pusieron con los pies hacia arriba en una de las camillas, me dieron agua. Y lo primero que me preguntaron fue, ¿cuándo fue la última vez que tomaste agua? Y yo como, hace 40 minutos. Pero bueno, la aprendimos y la aprendimos a la mala. Bueno, ustedes van a ver que mi aspecto en este momento es diferente a cuando salí ayer. Se va a ser interesante comparar. De verdad, ahorita estoy que quiero llegar al hotel y acostarme y ya no saber más de mí hasta mañana. Estoy con unas ganas de vomitar increíble. Me dieron varios consejos, eso sí. Todo el mundo llegó un momento en que nos veía preocupados. No, todo el mundo se puso a ayudar, las personas que ahí trabajaban. Sí, los que trabajaban. A mí me echaron hielo aquí. Me dieron un chocolate. Yo no me desmayé porque traté de controlar la respiración de... Y menos mal que había mucha gente en ese momento, porque si hubiésemos estado Angie y yo solos en la piscina helada, normalmente en esa piscina no hay nadie. No hay nadie, pero en este momento, como era la última sesión, y realmente eso era otra cosa que les quería decir, hay como una especie de ritual en esa sauna más caliente. Es un ritual, ¿ok? De que se llena, y en lo que está lleno, una persona se encarga como de hacer el proceso de echarle agua a las piedras que calientan el sauna, y le echa agua, y entonces después con una toalla, y pone la toalla como tipo una bandera, y empieza a ondearla. Como un ventilador, empieza a hacerle así. Para que circule más el aire caliente por todo el sauna, se intensifique el calor. Cada tanto cuando él termina esa rueda, la gente lo aplaude. O sea que por sesión son como, no sé, 4 aplausos. 4 aplausos. Sí, más o menos. Hasta que, bueno, se libera como el tiempo y pum, uno sale en manada. Pero vean qué tan importante es que hasta le aplauden a la persona que se encarga de hacer eso porque hace un esfuerzo realmente. Entonces hay quienes compiten de hacer el sauna más caliente. Entonces hoy estaban compitiendo 2 personas. Y vale acotar que todo esto ocurrió, todo esto que nos ayudaron a salir de la piscina y a sentarnos y todo eso, estando nosotros empelotados. Y ellos también. Pero bueno, fue lo que menos nos importó, realmente ni lo teníamos en nuestras conciencias en este momento, hasta ahora. Caminando la silla, que él dice, levanta la pierna. Porque me ponen la tumbona y yo me iba a poner cabeza para ti y él al revés. O sea, con la cabeza para abajo y las piernas hacia arriba, todos empelotados. Incómodo momento, pero para nosotros en ese momento, bueno. O sea, yo dentro de mí dije, ¿qué estoy haciendo? Porque esto me pasa por salida y por inventor. Sí, yo estoy así como que se me cierran los ojos solos. Bueno, los dejo. Amigos míos, siento un dolor infinito. ¿Estás en Austria? No, la verdad es que no. Mira, fueron 83,60 €. Ahora, básicamente es 30,80 una de las entradas y 31,80 la otra entrada. Supongo que ese euro que nos ahorramos fue por compartir el locker. Exacto, o sea, es como que si el locker realmente te sale un millón. Para nosotros, uno fue suficiente porque simplemente fue para dejar los morrales que teníamos y ya. La verdad es que no nos pareció caro porque realmente la entrada, pónganse que les cuesta 30 € y les incluye un locker compartido si vienen 2 personas. O sea, 30 € por persona, ojo. La verdad, la parte favorita nuestra fueron los saunas. La verdad que toda fue una experiencia. Menos mal entramos porque si nos hubiésemos quedado solo con la parte de abajo, yo me hubiese ido hace 3 horas porque me estaba durmiendo. Sí, pero los saunas no, porque te mantienen activo, que sí, que métete para este sauna, después métete para el más caliente, después métete en la piscina helada, después, bueno, de verdad,
muy bueno. Tienen otras cosas disponibles como por ejemplo solarium, tienen también masajes, lugares de comida y todo te lo van cargando la tarjeta. Y una zona como por la parte superior que parecía VIP. No sé si fue ya luego cuando nosotros entramos. Hay como una zona VIP en la parte de arriba, estás como un poquito más privado. Y lo otro es que también puedes traer todo lo que tú quieras. O sea, te puedes traer tus comestibles, comida, bebidas, todo lo que tú quieras. Lo puedes traer sin problema, así que no tienes que gastar aquí adentro y eso fue lo que nosotros hicimos. Además de que tienes agua en filtros allá adentro. O sea, tienen filtros donde tú puedes beber agua. Por ejemplo, en el área del sauna había, así que no te tienes que preocupar ni siquiera por traer agua si lo que quieres es ahorrar peso. Así que bueno, nosotros vamos a tomar nuevamente el tren para regresar a nuestro hotel. Bueno, y sabemos que quieren saber más acerca de cómo fue la experiencia de ese sauna encuerados. La verdad es que, miren, muy normal. Sí, porque las personas, para ellos es común, entonces... Como que era que te estaban viendo vestido y para ellos, o sea, creo que los más curiosos en ese sentido éramos nosotros porque era como una primera experiencia así, ¿no? Y sin embargo, bueno, tratábamos de que... Y yo, bueno, a ver, en el sauna, aunque sí se ve un poco, era muy borroso porque... Claro, el vapor. Muy vaporoso, muy fuerte estaba. Y también cuando uno sale, uno se colocaba la toalla. Entonces, de cierta manera... Te vas tapando. Pero bueno, ya yo andaba después, así que... La verdad me gustó la experiencia por todos los sentidos, porque te das cuenta como una sociedad simplemente porque ya está acostumbrada a eso, no lo ve de otra manera más que algo común y corriente, como que vas para la piscina y todo el mundo se está bañando en la piscina y ya, y lo están disfrutando todos y nada del otro mundo, nada extraño, nadie se te queda mirando. Más bien a nosotros ahorita que estamos tomando el último tren que sale hacia la ciudad o sea, hacia el centro de la ciudad, estás viendo a las personas que compartieron contigo el sauna y estaban empelotados también. Entonces es como un poquito extraño para nosotros ahorita ver las personas porque dicen, ay. Yo no sé si ustedes lo pudiesen hacer, si se atreverían a hacerlo. Bueno, comenten aquí si lo han hecho o si les gustaría hacerlo o nada que ver. Comenten allí. Bueno, y un poco de Viena de noche. El movimiento hoy sábado está, miren, muy, pero muy movido. Ahorita miren, un señor que estaba pero volteado de la borrachera venía detrás de mí y me levantó el bolso así como que el peso del bolso me lo levantó así y siguió. Y riéndose, tambaleándose y yo, ¡ay Dios! Pero bueno, ya uno viene preparado de una escuela bien experta y no fue tanto el susto realmente. Miren, ahorita estamos buscando algo para cenar, algo rapidito antes de llegar al hotel. Vamos a ver qué nos encontramos por el camino, a ver qué tal para reponer energías. No sé si aquí pasará como nos ocurrió en Luxemburgo, que todo cerraba muy temprano, pero por lo que veo en la calle, no creo. Miren, aquí les gusta beber, ¿ok? Todo el mundo está doblado. Los muchachos, los jóvenes. Ahorita un muchacho, o sea, ¿usted sabe lo que les estaba contando? Naguará, se lo levantó. Me lo levantó. Y yo que... Y yo a veces, yo me pongo nervioso y dije, no te habrá quitado nada, no te abre un bolsillo, porque a veces es así. Y miren, y uno que anda ahorita así súper relajado de más por todo esto del sauna, del agua caliente, la cosa, uno viene así como que ya quiero la cama y dormir. Miren, nos fuimos por lo fácil, un par de sándwiches y ya está. Y vamos por el postre, que es estos rollitos de canela, o no sé si irme por un bubble waffle, que se ven como se ven. El bubble waffle le cuesta 8,90 €, por ejemplo el que nos vamos a pedir nosotros, y bueno, todos tienen ese precio excepto la crepe, que vale 4,90 €, así como el bubble waffle, pero que es con otro tipo de relleno. Ya, one strawberry waffle. With cream or ice cream? Yeah, ice cream, Kinder Bueno. Kinder Bueno? Yeah. That's all? Yeah. You want something to drink? No, it's okay. Estos son unos genios. Lo hacen súper rápido. O sea, miren, lo terminé de pagar, me lo llevo. Mit was wollen Sie haben? Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok, no sabíamos que lo que íbamos a comer tenía helado. ¿Y ahora comemos primero dulce o helado? Ah, no sé. Lo que sabemos es que Quiero una fresa. fue más rápido el waffle que los panes de Subway. Es verdad. Me quedo loca como estamos a una cuadra del movimiento, pero la cuadra donde está el hotel es paz y tranquilidad. O sea, de verdad. Exactamente. Está muy bien ubicado. Miren, el hotel está justo allá arribita. ¿Dónde está la camioneta? Después de la camioneta. Allá arribita. Y todo el movimiento ocurre en esa calle hacia allá. Entonces tenemos 2 cuadras de tranquilidad en donde hay solo hoteles o uno que otro, porque este también es Mercury Hotel, pero este es el grande y nosotros nos estamos hospedando en el Mercury Hotel Vienna First, que es como más chic. Entonces, miren, está súper ubicado. Finalmente
hemos llegado. Metemos tarjetita por aquí. Y perdonen el desastre, pero sean bienvenidos nuevamente a nuestra habitación. Nosotros nos preparamos para cenar aquí cómodamente en nuestra cama en el Mercury Vienna First. Cómodo, miren, súper ubicado como ya vieron. Queríamos dar las conclusiones de este video, que nos ha parecido espectacular conocer un poquito más acerca de pues la sociedad austríaca, de cómo se lo viven aquí, de qué es lo normal, qué es lo habitual. Sobre todo pues ya le dijimos, nos quedamos con esta experiencia última de pues disfrutar de un día de spa, vamos a llamarlo así, al estilo austríaco. Así es, empelotados. Yo sí quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les impresionó, les impactó, les llamó su atención de todo lo que vieron acerca de la vida aquí en Viena, específicamente en pues la capital del país. Y pues nada, nosotros vamos a comer, si no se nos enfría la comidita. Esperando que les haya gustado el video, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Recuerden que allí también les está creando contenido increíble acerca de los lugares que visitamos. Su canal lo tienen en la descripción, en el enlace que les dejo allí. Y si nos quieren seguir a detalle y enterarse de dónde estamos antes de que aparezcan estos videos por YouTube, ¿cómo lo pueden hacer? Por nuestras cuentas de Instagram, la mía es Angelina K. Y la mía, Gabriel Herrera _. Así que amigos, a punto de cenar, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chao. Se les quiere.